Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo en la cabina central de Radio Centro para hacer desde aquí una emisión especial de Ver a su manera. ¿Qué busca de nuestros invitados? Uno de los cuales está en camino es Héctor Yepes. Los otros tres, las otras tres y el restante nos acompañan ya. Una primera reacción de lo que no son en realidad primeros resultados, como titulamos el programa al comenzar la jornada, sino resultados finales, tanto que el presidente hace un rato tuvo su primera reacción frente a aquello. Salvo Francia Drouet, todos los invitados son muy conocidos por usted. Comenzaré por la más reconocida también, Stephanie Macías. Gracias por acompañarnos. Tu primera impresión de lo de hoy. Wow, ¿por dónde comenzar? Uno, tenemos que hacer un ejercicio de identificar qué pasó con las encuestas, porque si bien es cierto la encuesta es una foto de ese momento, ¿por qué no pudimos identificar el clima político, las emociones, qué estaba pasando con el desgaste? Dos, todavía es muy temprano para tener una conclusión, pero sí necesitamos ver si estos resultados es un no castigo, no malestar o un no así. Tenemos que ver cómo continuamos y eso lo tendremos que ver más adelante. Pero estoy segura que el gobierno en su cuarto de guerra mañana comenzará a identificar provincia por provincia, demografía para entender cuál fue la temática, en dónde se desconectaron y cómo volver a reconstruir. En todo caso ha sido un no rechazo. ¿A qué? Es lo que también algunos se preguntan. ¿A las 4 preguntas, como el presidente parece entender, o a través de ellas a una serie de actitudes y decisiones y errores finales del gobierno? Francia Drouet es abogada en libre ejercicio, máster en Derecho Penal, docente universitaria y activista académica. La misma pregunta para empezar. Francia, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. También un saludo a los panelistas que me acompañan en esta noche y a los ecuatorianos también que hoy ejercieron el derecho al voto. Y bueno, igual de sorprendida que mi colega, la verdad no me esperaba ese resultado. Ciertamente para mí es un indicador de que tal vez el ciudadano tiene cierto escepticismo de cambios radicales y, en mi opinión, necesarios para las nuevas generaciones. El doctor Jorge Alvear Macías ha sido un invitado frecuente en el programa porque con él tratamos varias veces el asunto de la constituyente, que fue de las preguntas que más rechazo tuvo, 62% más o menos, la de las bases 61%. ¿Cómo explicarlo, doctor? Bienvenido igual. Sí, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a mis compañeras panelistas. Y de alguna manera yo coincido con la introducción de la señorita Macías, pero vino a mi mente algo que vi hoy en un mensaje suyo en Twitter, que las encuestas que se hicieron a boca de urna, en muchas ocasiones el ciudadano dijo que no se acordaba cómo había votado. Eso tiene un fuerte componente del voto vergonzoso, y eso pudo haber acontecido cuando se realizaron las encuestas. Entonces, por eso es que esta sorpresa tiene ese ingrediente desde mi punto de vista. Ahora, como mensaje de la ciudadanía, pues obviamente no respaldó una propuesta de reformas profundas que proponía el presidente de la República. Y pudieran ser tres elementos que conforman, o tres factores que conforman este resultado. Es la poca claridad y la explicación de los temas. El segundo, un contexto social donde el analfabetismo, que se ha incrementado al 6% aproximadamente desde el año 2010, y la vulnerabilidad limitan la comprensión de consultas complejas. Y la última, una fuerte campaña de desinformación que la oposición capitalizó eficazmente. Gracias, doctor. Desarrollaremos de eso a lo largo del programa enseguida. Ver a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana.
Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Seguimos en vivo y para proseguir doy paso a nuestro cuarto panelista, Héctor Yepes, quien es procurador y director de la Escuela de Gobierno de la UES, con la misma inquietud que hemos abierto este panel. De manera muy sucinta, ¿cuál es su explicación a los resultados sorprendentes de hoy? No, creo que es un mensaje al gobierno, sobre todo. Es un llamado de atención de la ciudadanía que me parece positivo que se dé, dentro de todo, a una etapa temprana del gobierno, porque da la oportunidad para rectificar, escuchar, procesar lo que ha dicho la gente, y creo que no es catastrófico. Yo personalmente pienso que hay que cambiar la Constitución, pero también es verdad que se puede hacer mucho con lo que hay, gestionando, rectificando y poniendo atención sobre las urgencias de las familias ecuatorianas, y creo que ese para mí preliminarmente es el mensaje que ha dado la gente. Desarrollaremos esos conceptos a lo largo del programa. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el río vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Seguimos en vivo, 22 horas 8 minutos. Sin creer, como Héctor Yepes dijo, que es catastrófico esto en verdad, pienso que es terriblemente grave. Pienso que es muy preocupante, porque le quita al Ejecutivo la posibilidad de 4 herramientas que le permitían a corto plazo, porque ninguna se iba a aplicar enseguida, enfrentar mejor un problema de seguridad, que es clave, un problema de marco legal general que está en la Constitución, y 2 asuntos menores que también fueron rechazados y que se vio como gancho, porque hay antipatía con los partidos, el quitarles una parte del fondo, y el otro, el reducir los asambleístas, porque hay antipatía, aparte de mediocridad con los asambleístas, para reducir el número. Es terriblemente grave. Pero, como decía también Héctor, es oportuno, y lo que sí sería peligroso es que no se descifren los mensajes del pueblo allí y se lo pase así por encima, como que solo ha rechazado las 4 preguntas. Ajá, ¿por qué? Algunas claves nos han dado los invitados, poca claridad, dijo entre otras cosas el doctor Jorge Alvear. ¿Por qué el pueblo es capaz de rechazar 4 herramientas que pueden ayudar a mejorar su vida en estas circunstancias? ¿A qué se debió? ¿Quién lo movió? ¿Cómo se puede rectificar? ¿En qué nos equivocamos? Me incluyo, porque fui uno de los impulsores de sí. Vean la reacción del presidente y veamos cómo nuestros invitados la interpretan. Dijo Daniel Noboa Sin, estos son los resultados, consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido, preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia, se fortalece.
seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen con las herramientas que tenemos. Stephanie. Yo creo que es una lectura adecuada. En redes había puesto algo que es perder no es retroceder, es aprender por dónde caminar. El resultado adverso no define un gobierno. Y con esto también tenemos que comenzar a leer no solo lo que dice el presidente, sino la temperatura con la cual hace este abordaje. ¿Y por qué? Porque hay una dicotomía. Este no es un no de llamado a la atención, porque hay una dicotomía. Tienes 4 preguntas que ganan el no, pero los números de aceptación del presidente siguen estando por encima del promedio latinoamericano. Entonces hay una dicotomía. No podemos decir es un no por el malestar de lo que está sucediendo, pero no un no de ruptura, lo cual es importante porque si no hay ruptura, hay la ciudadanía una disposición de reconstruir puentes. Pero si quedamos en que las encuestas no acierten, porque entre otras cosas hay un voto vergonzante, la gente no les dice lo que en verdad piensa, tampoco podemos creernos que la aceptación del presidente esté en 51, 54, como se dicen. Sí, pero podemos también identificar, y lo hemos hablado en tu programa, sobre lo que pasa en las redes. Cuando tú veías los nones de los preguntones, y lo hemos conversado, había una parte en la cual decía, démosle un no para que, me parece que era para que escarmiente, para que escuche. Entonces creo, y le voy a apostar a eso, vamos a hacer un informe al respecto, ¿qué es lo que están diciendo la ciudadanía? ¿Fue rechazo? ¿Fue malestar? ¿Fue no así? Hay mucho más tela que cortar. Hoy decir, el que diga este es un rechazo absoluto, es rechazo absoluto al gobierno, rechazo absoluto a las preguntas, rechazo a las formas. Hay mucho más que analizar de ese no. Y apenas estamos allanando el camino. Toda la semana nos vamos a dedicar a eso. Francia Drouet, ¿qué impresión le provoca esta primera reacción del presidente? Bueno, justamente leí el tuit del presidente antes de estar aquí en el programa y me pareció que lo tomó con bastante altura. La verdad es que yo estaba igual muy pendiente de la primera expresión del presidente de la República, siendo él el mayor preocupado por el resultado de esa consulta. La verdad es que me agradó mucho escuchar con la madurez que ha aceptado lastimosamente una derrota, porque considero yo que sí es una derrota. No creo que sea una victoria para la oposición. Comparto con lo que dice la compañera. En efecto, siento que el debate de la reforma constitucional se está llevando con cierta madurez política. A mí me hubiera gustado que lo diga por lo menos en video en su cuenta de Twitter. Es segunda vez que tiene un resultado adverso. Primera vez realmente. El otro fue una victoria en primera vuelta muy estrecha. Y ni siquiera convocó a una conferencia de prensa para un pronunciamiento que en este momento, en esta noche, era crucial, como hizo Milei en la Argentina, por ejemplo, para asimilar el resultado, ya que él no lo considera una derrota. ¿Ya? Pero eso no significa que no lo sea. Cuán grave, cuán duradera, por qué, a qué, como decía Stephanie, es otra cosa. ¿Qué impresión le causó a usted la reacción del jefe de Estado, doctor Jorge Alvear? Bueno, fue una posición democrática, en efecto, el reconocer que el Estado, la ciudadanía no le ha respaldado en esta ocasión para este ambicioso proyecto de cambio estructural constitucional, que es muy necesario. Pero tal vez la ciudadanía, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, no quiere que estos cambios se hagan demasiado rápidos y sin el consenso necesario. Y pienso que hubo muy poco tiempo para explicar estas propuestas y para la campaña. Desde ese punto, pues, la oposición aprovechó para desinformar y para imbuir miedo en la ciudadanía respecto a posible pérdida de derechos y restricciones de otros. Ya, hago una precisión mayor respecto a mi inconformidad. ¿Qué es lo que hubiera esperado oír yo? Es decir, entendemos que aquí hay un mensaje que va más allá del rechazo a las preguntas, porque suena difícil creer que algo que era en su beneficio ustedes lo hayan rechazado. Vamos a analizar qué podemos cambiar, qué debemos mejorar, qué nos toca rectificar. Y felizmente en el gabinete ya hay algunas personas que lo entienden de esa manera y extraoficialmente les puedo contar que hay algunos ministros que consideran necesario someter a consideración su renuncia sin que sean necesariamente los responsables de esa área. La de gobierno, por ejemplo, el de inclusión social, la de educación, la secretaria de comunicación, la de trabajo y José Julio Neira, quien lideró esa posición.
Igual consulta, Héctor Yepes, sobre la reacción del presidente. A ver, yo creo que en esto cada uno tiene sus estilos y el presidente creo que es cauto y no reacciona emocionalmente. Creo que eso hay que respetarlo. Me parece un buen inicio. O sea, decir, a ver, ha habido un resultado, lo respetamos. ¿Qué otra cosa se puede esperar? Bueno, de respeto a al ver, resultado? ¿Qué más va a decir? Silencio. Peor si es tan amplio y tan claro. Pero puede esperar Cuidado, silencio. pero a veces puede haber silencio. Ya hemos visto en otros mandatarios y en otras ocasiones esto no hay que darlo por sentado. Si me permiten, en las elecciones presidenciales me parece que el presidente Daniel Noboa sí tuvo silencio en la primera vuelta. Correcto, correcto. Me hubiese esperado yo también esa reacción. Cuando solo ganó con 80,000 votos. ¿ya? Bueno. Pero ahí había una razón. Pero hubo una él sabía que ganó. Él tenía datos de la OEA respecto a con cuánto ganó, pero no eran confiables porque apenas eran 500 actas y él sabía que falló en el control electoral. Por eso es que prefirió no hablar esa noche. Hoy la circunstancia es distinta. Yo creo que aquí estarán procesando las verdaderas causas de esto. Sí leo entre líneas algo. Primero, bueno, se preguntó, el pueblo se ha pronunciado, se respeta. Y segundo, es dedicarse a trabajar. Yo intuyo... No están trabajando. Intuyo que el mensaje es decir, a ver, hay cambios estructurales, sí, pero tenemos hoy urgencias como ciudadanos y queremos que el enfoque sea en esas urgencias. No digo que no se esté trabajando. Parece que usted hubiera leído el mensaje del programa que vamos a mencionar ya mismo. Ahí coincidimos. Antes de proseguir, permítanme recordarles que podemos seguir por Facebook y YouTube. De ver a su manera, nos pueden seguir. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Esta noche en especial, por las circunstancias, en esas dos cableras, más de 50,000 hogares conectados, a los cuales se unen 10,000 aproximadamente en Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela con K, en Manabí, Puerto Viejo, La Bonita del centro del país, en Riobamba, 89.3 FM también, perdón. Para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Algunos, esto lo vimos venir. Por ejemplo, en el tema de las bases. Por eso tuve 2 semanas tratando de apuntalar el tema de las bases. Siempre en el tema de la constituyente, que es complejo. Pero varios analistas de comunicación y publicidad, mucho antes que eso, hace aproximadamente un mes, cuando vieron la diferencia entre la contundencia de piezas publicitarias de los partidarios del no y piezas publicitarias de los partidarios del sí. Verlas. El objetivo es reducir a la mitad de muertes violentas en el primer año y reducirlo a casi 0 después de los 18 meses. No, creímos una vez, pero ya no. No somos inocentones, no. Así que no a los preguntones. Lindo celular rosadito. ¿Ser tuyo? Sí. Poner la clave. I knew it. Ay, Batman. Policía, llevárselo. Gracias, Batman. Eres increíble, gracias. No estar en mis manos. Lamentablemente en en Ecuador, las leyes favorecen a los pillos. Y eso no poder cambiar si la gente quedarse en silencio. Por eso debemos permitir que nuestros hermanos del Army y el comisionado Gordon, que ya no está Gordon, está figurita, nos echen una mano. Porque no ser cuestión de política, sino de esperanza. Y es lo más poderoso que tener un país. Es verdad, Batman, te amo. Suave. So, si Danny consultarte, dile sí, the one. Yeah. Ay, Batman. Te amo, Batman.
Las diferencias son evidentes. Para comenzar, la brevedad del primero, corto, impactante, alegre, divertido y sin embargo por el no argumentalmente. Y el otro con un elemento que a la generación que tanto quiere llegar el presidente no le es cercano, que es Batman, con un extraordinario artista como David Reynoso, etc. Y lo advertimos. Y dijeron que no, que estaban en lo correcto. ¿Pudo ser eso un factor? No. Uno, el humor funciona como pedagogía emocional. Hace que el ciudadano se ría, pero también entienda. Y dos, esta campaña fue atípica por una sencilla razón. Cuando tú comienzas a hacer un estudio de lo que está pasando en redes, uno, vimos un empoderamiento ciudadano. Los jóvenes estaban generando sus propios contenidos. Dos, vimos que la oposición, si lo quieren llamar así, no tenía un mensaje congruente. Cada uno estaba en diferentes lados. ¿Y por qué digo esto? Porque el día de mañana, cuando alguien se adjudique la victoria del no a título personal, pudiésemos disectar y decir, sí, pero no, sí ganó el no, pero no tiene un dueño. Hay una ciudadanía que está mandando un mensaje claro y un gobierno que, por el mensaje del presidente, está dispuesto a escuchar. Esperemos hacer el análisis necesario para entender qué es lo que necesita enrumbar y cambiar. Ganó la RC, es decir, la reacción ciudadana, entonces. Francia. Coincido plenamente con lo que mencionaba acá la compañera y eso haciéndole match a mi primera intervención. Yo no creo que este sea una victoria de la oposición. De hecho, yo considero que esta es una victoria realmente del debate maduro al parecer que se está tomando, ¿no? Y también... A ese extremo tampoco. Ahora, la oposición a mí me tranquiliza... No es una victoria de Revolución Ciudadana porque ellos no quisieron apadrinar el no y ahora lo quieren reivindicar como su triunfo, sí. Pero si no es una victoria de la oposición, ¿qué es? ¿Qué? La oposición estuvo callada. Los ambientalistas se lanzaron en contra, los de la Unidad Popular en contra, una serie de juristas en contra. Pero no hubo un mensaje de congruencia. Cada uno desde su vereda, desde su espacio, pues todos generaron. convergían en el no. Concertados en el fin, no en el contenido. Pero no hay un dueño de ese no. Exactamente. Yo coincido. Eso es otra cosa. No hay un dueño de ese no. Dice que no es una victoria de la oposición, él no, entonces. No hay un dueño. ¿Nos vamos a comenzar a engañar aquí también? No, yo no considero que ese sea no tenga el nombre o la etiqueta del RC, de Reto, de Pachacú. En eso coincidimos. No creo que es una victoria de la oposición. Pero, por ejemplo, a mí me tranquiliza como ciudadana de que un sketch como ese no haya convencido pues a la población. Me parece a mí que estamos madurando el nivel de... ¿Cuál de los dos? El del no. El del sí, no, la verdad. Y en ese sentido, y aquí tal vez haciendo también un poquito de match con lo que decía el compañero, no solo faltó claridad en cuanto a la explicación de las propuestas y las preguntas, sino también las vocerías. Creo que las vocerías por parte del oficialismo fueron un poquito deficientes. Yo escuché mejor calidad de contenido por parte de académicos, de personas que desde sus trincheras estaban apoyando el sí. Defendiendo el sí, ciertamente. Totalmente. Batman es de su época y la mía. Así es. ¿Se acuerdan? Bruce Wayne de la televisión en blanco y negro. Pero todavía siguen sacando. Batman. ¿Usted cree que la publicidad incidió o no? No podría afirmarlo, pero sí creo que la ciudadanía percibió en su decisión concentración de poder en la propuesta. Y ¿se creyó ese discurso? Se lo creyó. Aunque él le propuso a gente como Diana Salazar ser candidata asambleísta. Y temió la ciudadanía consecuencias que no explicadas. Vamos más allá. Okay. Sí. ¿Por qué la gente se dejó convencer de eso frente a un mandatario como Noboa que se ha jugado la vida contra el narcotráfico? ¿Ah? Tal vez no fue suficiente ese mensaje. Ok, Héctor, hablemos un poco de las dos piezas comerciales. A ver, sin duda creo que la primera, la del no, me parece que conecta más. Pero también creo un problema fue el ruido que hubo alrededor de la campaña. O sea, meter en la conversación si el IES va a pasar la salud, se va a unificar con el Ministerio de Salud Pública. Si el agua de Guayaquil está contaminada, yo no entendí tampoco esa... Correcto. Si esa pelea final. El agua potable estaría enfermo todo Guayaquil. Y puede que sea o no, yo no lo sé, porque no sé en la parte técnica, pero no entendí es por qué desviar la atención sobre eso en vez de concentrarla en explicar las preguntas. ¿Por qué? Usted ha estudiado ciencia política, usted acaba de llegar de Harvard. ¿Por qué? No me deje con la pregunta. ¿Por qué? ¿Se confiaron?
como les ha ido bien en todo, ya creen que aciertan en todo. Puede ser. ¿Están sobrados? ¿Son autosuficientes? Di cualquier cosa que sale bien. Puede ser que se durmieron en los laureles o a lo mejor pensaron que esto ya iba en piloto automático o a lo mejor suele pasar en campañas desorden. O sea, cada uno tiene su iniciativa y no hay una disciplina clara de vamos No por lo acá. podemos dejar ahí, lo seguiremos analizando al volver. Les recuerdo nada más que las 4 preguntas comenzaron bien arriba en el cifro. Todas. Y luego fueron cayendo hasta un punto que hoy a mí me desconcertó y me sorprendió. Porque no solo que no creía ese resultado, desde luego no lo quería, sino que en los análisis probabilísticos, lo más negativo era 2-2. Bases no, constituyente no. Todo no. Y dicen que no es un rechazo al presidente. Ok, ¿a qué es entonces? El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Todos estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Fascinante discusión en cámaras y fuera de cámaras. El programa debería durar como es habitual en casos como estos, 1:30, pero no he pedido autorización ni en los hogares de ellos, ni en los medios que nos retransmiten para abusar de su confianza. Es más, por mil. formidable. Voy a comenzar a hacer las consultas internas. Permítanme recordarles que OnePlus reprisa el programa al día siguiente en Canal 14, el mismo número en todas las cableras que lo reproducen, CNT, Claro TV, Extreme, en Canal Zapping, OnePlus es canal 121, mientras que el periódico digital Ecuador en Vivo, que ahora es canal de YouTube Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluimos. Y en Imbabura, tema en el que vamos a entrar ahorita a propósito de lo que decía el doctor Jorge al día en la pausa comercial, pone el reprise mañana a partir de las 6:30, 90.3 FM, Alborada. Para esa provincia y Carchi también. Usted decía que se extrañaba de la votación de Manabí. A mí para nada, el 70% para arriba el no. Pero de que en Imbabura, en Otavalo, en Cotacachi, en Ibarra gane el no. Es decir, la opción de la gente que destrozó esa provincia. ¿Cómo entenderlo? Bueno, es la
la interrogante que tengo, ¿no? Y posiblemente hay respuestas de parte de los sociólogos o de los políticos que están más cerca a esa provincia. Pero lo cierto es que fue una provincia secuestrada y fue afectada duramente, no por el gobierno, fue afectada por los mismos pobladores de la marcha. Hubo una respuesta de Stephanie Macías en la pausa comercial a ese tema cuando lo discutíamos. ¿Y era cuál? Que lo que la gente quiere es simplemente decirle al gobierno o al poder, no es que estoy contra ti, sino que quiero que gobiernes conmigo, ya que me escuches y que junto conmigo adoptes decisiones. Y también hablamos fuera de micrófono que a diferencia de las otras consultas populares donde había perdido el presidente, otros presidentes, este presidente todavía maneja unos 40%. ¿Qué significa esto? Que tiene un músculo político para, de nuevo, construir, levantarse de esto y identificar qué hacerlo. Pero para hacerlo vas a tener que hacer una metodología y un pragmatismo de una lectura de lo que sucede. Provincia por provincia, ¿qué pasó? ¿Cuál es el malestar? Porque el Ecuador entero no es un bloque. Si el gobierno quiere reconstruir y en verdad escuchar, va a necesitar identificar a cada uno cuál fue su preocupación y identificar ese no. Porque este no puede ser pragmático, este no puede ser ideológico, ese no puede ser de no me estás escuchando. Este no tiene tiene un abanico enorme que no hay que tomarlo solo como un no, hay que tomarlo el no dependiendo de quién viene y cómo viene. Así es, y también justamente con lo que conversábamos tras cámaras, ¿no? De respecto a lo que pasó en la provincia de Imbabura, que realmente es sorprendente para todos, considero que fue un no circunstancial. El timing también no le favoreció al presidente, además que el voto del no en Imbabura especialmente no deviene de estos grupos de activistas por el paro nacional, sino más bien por las personas afectadas del paro nacional y de tal vez quienes esperaban del presidente una ejecución más rápida y no los 20 días que duró el paro nacional. Cuando Francia menciona lo de un no circunstancial, me hace recordar que muchos dijeron que esto se debe haber planteado al principio del gobierno, en la cúspide de popularidad, y no ahora. ¿Qué otra explicación adicional para el no, Héctor? Yo creo que se ha dicho bastante, pero tal vez el ahora no. Yo quisiera retomar eso. Creo que es un tema de urgencias. Estamos en un momento en el país donde la inseguridad campea, donde se está tratando de reactivar la economía, donde hay problemas en la salud. Y esos son temas mayoritariamente de gestión. O sea, resuélveme primero que haya medicinas en los hospitales, que no maten tanta gente en mi barrio. En vez de ir a elegir constituyentes ahorita. Que yo creo que hay que elegirlos. Pero hay un mensaje de la ciudadanía de decir, a ver, mi prioridad ahorita es esta. Pero entonces volvemos a que es un no correctivo, un no de poner límites, un no de decir que haya otro método. O sea, de nuevo volvemos a lo que estamos hablando. Cada ¿Quién mencionó aquí que lo del IES había influido? ¿Quién mencionó la afirmación? Yo lo mencioné. Ya. Cuando dijo que va a salir la salud del IES al Ministerio de Salud. O sea, es pasar de Guatemala a Guatepeor. Y yo pienso que hay que atender ese tema. Ese tema es urgente. Yo creo que hay que ver cómo se consolida un sistema de salud para mejor. No que la gente pero no era un tema para una semana antes de campaña. ¿A ti te parece? Claro que no era. Exactamente. No era un tema para una semana antes de campaña. ¿Por qué hace eso un tipo tan cerebral y calculador como Daniel Noboa? Bueno, honestamente, a mí también me sorprendió el mensaje que dio. Lastimosamente, creo que el presidente de Noboa, y aquí tal vez voy a ser un poquito arriesgada, no tiene a los mejores asesores a su lado. Creo que él debería de apostar por perfiles mucho más técnicos. ¿Le hace falta gente que le diga que no con más frecuencia? Sí, me parece que sí, totalmente. Creo que ese ha sido uno de los grandes errores de esta campaña. Doctor Jorge Alvear. Coincido plenamente con mucho de lo que han mencionado antes. El país envió un mensaje ante estos cambios que demandan mayor claridad, consenso y confianza, que creo que es lo que ha faltado, confianza. ¿Y por qué ha perdido confianza en el pueblo el presidente? ¿Qué ha menoscabado su generación de confianza? Podría ser las medidas que ha tomado antes de este proceso electoral. Los anuncios con el IES, de lo que se piensa hacer con la salud del IES, el mismo incremento del diésel. ¿Esta es una factura tardía de aquello? Pero obviamente eso tiene un costo político, ¿no? Sí, tiene un costo político. Pero aquí yo veo algo positivo, y es que como entre las preguntas se rechaza cambiar la estructura de la Asamblea, sale fortalecida la Asamblea.
y él tiene una mayoría en la Asamblea. Por tanto, mucha de la gestión que puede hacer puede reumbarla en la Asamblea, pero buscando los consensos, no imponiendo, buscando acuerdos que sean favorables, que sean transparentes, obviamente, ¿no? Y buscar las reformas constitucionales argumentándolas mejor con mejores asesores. Para sacarlas adelante vía enmiendas, vía reformas. Reforma. Ok, cuando volvamos, los cambios que quiere el presidente, según lo que dijo esta mañana. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo con Sportbet. Porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana con Sportbet. Todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Puerto Santana. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que en Estados Unidos, y ahorita con un seguimiento enorme, tengo el reporte de 18,000 hogares conectados allá, nos reproduce Macro Digital. Estaba viendo el reporte de aquí que tanto le entusiasma a Juan Javier Benetti. 2100, una cosa así. Ya la reproducción nuestra en medios convencionales, radio, etcétera, es siempre superior, pero como eso no hay métrica, la subestiman. Yendo a lo importante, Macro Digital también nos pone en España, en Hispasat, en 18 provincias del Ecuador, en especial Galápagos, y somos el único canal que sale en Perú, en Zapping, vía Macro Digital, y también en un canal en Bogotá que creo que se llama Nopin. Ok, el presidente Noboa dijo esto respecto a los cambios antes de conocerse el resultado de consulta de gobierno. No hay nada más democrático que preguntarle directamente al pueblo sobre su futuro y sobre qué es lo que quisieran. Pues sí, la gente puede estar con la tranquilidad que
seguimos con la misma fuerza. El pueblo quiere un cambio, el pueblo votó por un cambio. Los políticos de siempre y ciertos malos funcionarios trataron de parar ese cambio. Y esto que es una manera de reafirmar el cambio en el Ecuador. Bien, si va a persistir en el cambio, entonces, por ejemplo, para la negativa de las bases, ¿cuál debe ser la vía? Guillermo Lasso desarrolló un amplísimo acuerdo con los Estados Unidos que podría viabilizar cuestiones equivalentes, no iguales. Yo lo recuerdo porque tuve a Gustavo, el canciller, el ex canciller ambientalista, Manrique, eso, gracias. Un programa extenso. Lo de las bases, ¿de qué manera se puede retomar? Bueno, en este momento, así como están las cosas, no se puede retomar. Habrá que ver después de algunos años y luego que se le dé más explicación a la ciudadanía. ¿Retomar ese convenio de Guillermo Lasso con los Estados Unidos? Bueno, sí, desarrollar los convenios que están vigentes, son 3 o 4, pero no prevé el asentamiento de... Sí, no llega a ese tema. Claro. Tú que eres una experta, entre otras cosas, en análisis de política norteamericana, ¿esto nos debilita frente a Trump? Cuando en cambio fortaleció a Milei su rectificación, tenemos una visita prevista para fines de este mes, o el siguiente del presidente Noboa allá. Todo depende cómo la parte diplomática maneje el tema y lo presente. Uno, porque la pregunta 1 sobre las bases arrancó con un sí, era una de las preguntas ancla. Entonces lo importante va a ser que cómo la Cancillería y cómo la estrategia gubernamental presente esto como no es un rechazo de la ciudadanía hacia ustedes y lo que ustedes representan, sino es un rechazo y un malestar hacia lo que estamos haciendo. Estamos escuchando, estamos cambiando y estamos enrumbando. Francia, usted es muy joven y está en el grupo etario. Me encanta. 30 años, ¿verdad? 32. Bueno, para no decirle pelada, ¿qué es lo que es realmente? Hoy se presentó como tengo 32, pero no parece. Yo decía, ¿qué pensará? ¿Que se ve mayor? No entiendo. Sí, no sé a qué se refiere. Lo mencionaba porque Noboa, de la descomposición que se ha hecho de su segmento etario, ha perdido gran cantidad de jóvenes en esta consulta, básicamente por preocupaciones ambientales, por un lado, y por otro, porque se creyeron el discurso eso que hay un dictador en ciernes, un totalitarismo. ¿Cómo lo ve usted como joven? Me encanta lo de joven, Carlos, gracias. Creo que va más por el lado, los valores sociales de esta nueva generación tienen mucho que ver con el tema de derechos a la naturaleza y estos derechos de carácter colectivo, ¿no? No creo que sea por el tema del totalitarismo, porque de hecho es muy encantador el speech, el discurso de las bases militares extranjeras. Yo creo que más la pérdida de una de las preguntas más fuertes para Noboa, que era la primera, fue este cambio de narrativas muy abrupto, ¿no? Que los mismos voceros no estaban muy de acuerdo sobre si se trataba de bases extranjeras, bases militares, y creo que esto a la ciudadanía sí le creó confusión, que a la final del día se decantó por el no. Y otro joven que no cumple 40 todavía, ¿verdad? 39. Otro joven. Está en el borde. Desde la perspectiva del joven, ¿cómo ve ese retraimiento de un gran elector joven de Noboa? Yo coincido en la confusión en el mensaje y eso abre una esperanza porque quiere decir que no necesariamente es algo definitivo, simplemente es, bueno, ahorita no te caché exactamente qué es lo que me estaba preguntando y vamos a ver más adelante. Y yo, viendo el vaso medio lleno aquí, es verdad que hay una derrota electoral, pero también es verdad que el presidente tiene más o menos 40% de base electoral. Tiene mayoría en la asamblea. Viene de ganar una elección presidencial con 1 millón de votos. Y ya quisiera otros presidentes tener eso. Yo creo que el presidente tiene que mostrar, escuchó el mensaje, humildad en rectificar y comunicar que se está rectificando y de ahí echar para adelante. Y vamos a ver si en otro momento hay una oportunidad de cambios más profundos, pero siempre hay mucho que se puede hacer con lo que ya tiene, que es mucho más de lo que han tenido otros gobiernos. También es cierto que el fake news más eficaz de la campaña fue referente a Galápagos. Si tú te ingresabas a las redes sociales, estaba empapelado de comunicación diciendo las bases van a ser en Galápagos y cómo va a estar afectado Galápagos. Fue un fake news que proliferó a lo largo y permeó en todas las redes. ¿Por qué no lo pudo contrarrestar el fabuloso equipo digital del presidente? El gobierno sí dijo no va a ser en Galápagos, pero permeó de tal manera que las mentiras 1000 veces dichas... Profundicemos. ¿Cuál es el origen de eso?
que él mencionó Baltra como una de las 3 posibilidades. ¿Por qué el presidente menciona Baltra? ¿No le consulta eso a su equipo o no lo mide antes y coge e improvisa? Yo hice una consulta y lo que me dijeron, no con el gobierno, sino en general boteando ideas, y lo que me dijeron fue, desde un punto de vista estratégico militar, el estar fuera del continente logras tener mayor espacio. Entonces, coincido. ¿Sabes qué hice yo? Apoyé la idea. Yo dije, Baltra es una isla donde no hay casi ningún elemento de naturaleza. Y hubo base militar en Baltra. Ok. Ya, sí, el ruido de va, viene, los aviones, combustible. Sí, pero va a ser mínimo. Pero el tema condensó 3 sensibilidades políticas simultáneas: ambiental, soberana y geopolítica. Al final del día, Galápagos es un símbolo nacional, no es un territorio normal. Bueno, conclusión para mí, el presidente no está procesando técnicamente y debidamente y oportunamente y con un equipo más crítico, porque el actual lo es, lo que está decidiendo y diciéndole al país. Si lo toma o lo deja será su decisión, pero ¿sabe qué? Las consecuencias las pagamos nosotros, no me refiero al panel ni a la radio, a los ecuatorianos. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Todos tenemos un deseo. Deseo un lugar donde mi hijo crezca feliz. Deseo tener un espacio solo nuestro. Deseo vivir mis días con calma, en un hogar que me haga sentir en paz. Deseo que el fruto de mi trabajo sea la estabilidad que siempre busqué. Porque cada deseo tiene una historia y cada historia merece hacerse realidad. Cumplir tu deseo es nuestro compromiso. Con Ambienza y el crédito Miti Miti del Gobierno Nacional, con una tasa de interés desde el 4.87%, tu hogar comienza hoy. Conoce más en ambienza.com. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Todos estos premios son para ti porque vuelve Happy Time. Ganar es fácil. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. Sí, estamos en vivo, 22 horas 49 minutos, desde la cabina central de Radio Centro, 101.3 de FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales y una cantidad de redes y universos que si menciono, se me acaba lo que me resta del programa, que son apenas 10 minutos. Sí quiero, por lo tanto, retomar este cuarto bloque mencionando y mostrándole los más recientes resultados, de cómo están los resultados por el no, que siguen adelante. En la pregunta 1, 52% no. En la pregunta 2, 58% no. En la pregunta 3, 53% no. Y en la pregunta 4, 58% no. Es decir, el sí ha convalecido en algo, pero
Esto es definitivo con... 61.58. ¿Cuál? Ya leí mal, gracias. 61 puntos. Es el problema de los números chiquitos, no me los pongan ahí. Gracias por la corrección. Repito, 60, 58, 53 y 61, ¿verdad? Ok. La diferencia es irremontable. ¿Qué hacemos con eso, doctor Jorge Alvear? Bueno, es ¿Usted que era un partidario de la constituyente? Sí, pero en este momento la población, la ciudadanía ha dicho, vamos más lento, no es este momento. ¿Y qué hacemos con esa vieja constitución que usted mismo analizaba? Era un obstáculo en muchos casos para ciertas cosas indispensables y en otro una alcahuetería para otras. Bueno, ya lo dije al inicio, ¿no? En este momento, como la Asamblea ha salido fortalecida y el presidente tiene una mayoría en la Asamblea, entonces la salida es que las reformas constitucionales se canalicen por la Asamblea. Y un tema, Héctor, que en cambio a usted le interesaba mucho, el de los sectores estratégicos, ya que no se puede cambiar de otra manera, para fomentar la inversión, ¿cómo lo trastocamos? Hay que jugar con el naipe que hay, no queda de otra, esa es la decisión de la gente. En el tema de sectores estratégicos, todos los puertos o casi todos los del país están concesionados al sector privado. El sector de la telefonía también. Es decir, no hay la norma ideal, pero hay huecos, ventanas que se pueden usar, se han usado y el mensaje de la gente es, pana, juega con la cancha que tienes. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Esto es un preaviso o preludio de las elecciones seccionales? Fuera del micrófono hablábamos hablamos de fútbol y tú decías esto es 4-0 y yo te argumentaba, sí, perdiste un partido 4-0, pero vas primero o segundo en la tabla. Esto es un preludio, este es un llamado a atención, este es un correctivo de hay que reconfigurar la estrategia, hay que ver bien los jugadores, hay que ver qué hacemos para seguir arriba en la tabla. ¿Y cómo recuperar el voto joven que se ha perdido, Francia? Bueno, yo lo que decía justamente en el corte comercial, ¿no? Yo creo que esta es una oportunidad para que pueda repuntar el presidente de la República. Primero, escuchar la voz del pueblo, ¿no? Que ya se ha expresado diciendo, por ahora no queremos una nueva constitución, queremos seguir trabajando con lo que tenemos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, reajustar, escuchar mejores vocerías, tener a un mejor equipo. Y yo también creo que empezar a enganchar o a retomar ese enganche con el voto joven, no solo desde las redes sociales o de estos contenidos de corto tiempo, ¿no? Sino hacer un poquito más de profundidad en el debate. ¿Convertir la adversidad de hoy en una victoria después? No, yo creería que esta es una oportunidad para perfeccionar la técnica. ¿Y volverla una victoria después? Sí, totalmente. Carlos, pero es que escúchame, no podemos generalizar. No es que se ha perdido a los jóvenes. Primero tenemos que entender a qué jóvenes, en qué provincia y dónde. Correcto. Especialmente porque si algún grupo de ciudadanos, grupo demográfico, si hay una inversión importante en capacitación, búsqueda de empleo y comunicación directa, es con los jóvenes. Entonces, decir, ha perdido los jóvenes, no, yo sí quiero ver los números mañana para ver si son los jóvenes, son las mujeres, quiénes fueron, en qué provincia fueron, para entender y de nuevo para reconstruir, porque para construir este camino, este nuevo caminar o enrumbar, tienes que saber quién tiene el malestar y por qué. Hagamos una cosa, se me acaba de ocurrir, típico mío, ¿no? En una semana nos reunimos otra vez para evaluar con más perspectiva lo que hemos dicho hoy día. Comprometida. Claro, encantado. Cuento con que Juan Javier Benedetti. Solamente un punto que quisiera no hemos terminado todavía. Dele. Acotar. ¿Por qué afirmamos que se ha perdido el voto del joven? Yo no dije eso. Decía. Esas son las palabras que ella puso yo dije que se ha perdido parte del voto joven. ¿Por qué no podemos decir que se ha perdido parte del voto mayores adultos? Por eso decía, no podemos generalizar. No tenemos a votar. No, pero es que también el ausentismo habla por sí solo. Cuando hay ausentismo, hay que identificar qué es lo que está generando. Hoy votaron 81% de los electores. ¿Eh? Recordemos que, y tú lo sabes, en estrategia de comunicación y elección, activar el voto y desactivar el voto también es una estrategia, ¿verdad? La movilización y evitar la movilización. Bueno, nos vemos en una semana. Perfecto, por supuesto. Encantado. Gracias por concurrir. Con ustedes nos vemos al volver. El triunfo amplio y sorprendente del no en 4 preguntas es alerta y lección. La mayoría rechazó lo que podía mejorar su vida y prefirió que ahora, no después, porque todas eran para después, se atienda a lo que más la agobia. Si el presidente aprende de su primera derrota, le esperan otras victorias.
Sí, tú puedes ser uno de los 100 ganadores de $100,000 en premios. Por cada $30 que ahorres y los mantengas, ya tienes una oportunidad de ganar un carro MG, $5,000 en efectivo y te des todos los días. Así que ya sabes, empieza a ahorrar y podrás ser uno de los 100 ganadores. Regístrate en bolivariano.com y prepárate para ganar. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Entre el puerto marítimo de Guayaquil y DP World Pozorja, a pocos minutos del Quinto Puente, surge Arcus, el complejo empresarial mejor ubicado de la ciudad. Diseñado para ofrecer eficiencia, seguridad y una ubicación estratégica, Arcus combina infraestructura moderna, accesos amplios y todos los servicios que necesita un negocio en crecimiento. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil. Ahí están Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. La única manera de capitalizar una derrota es reconocer los errores que hubo en ella para entonces a largo plazo convertirla en una victoria. Y por lo menos las primeras reacciones del gobierno, del presidente específicamente, a mí no me dan esa sensación. Es más, creo que mucho de la derrota de hoy o del revés, si lo quieren ver, de la adversidad, del episodio pasajero, si se quieren engañar, tiene que ver con actitudes y declaraciones de él. La mención inicial de Baltra como una posibilidad de la base, el sostener que el agua potable que consumimos en Guayaquil está contaminada, advertir que el IES dejaría de ser prestador de salud para pasar a uno peor, que es el Ministerio de Salud, después ratificar que ISPOL e ISFA se unirían en una sola entidad de seguridad social, exagerar con denigrar a los que van a la cárcel del encuentro, la prisión de Pipo hoy día sospechosamente oportuna respecto al timing, que a pesar de ser lo que es como contundente el golpe al narcotráfico, no generó desde las primeras horas de la mañana una recuperación en el voto y algunas cosas más. Esto significa que el jefe de Estado tiene que medir mucho mejor sus actuaciones, sus palabras, sus declaraciones, sus anuncios. Y tener un equipo que sea capaz de hacerlo reflexionar, que sea capaz de eventualmente de contenerlo y no solo después de trabajar en la reparación de daños. Lo que está en juego es muy serio y las preguntas que él nos hizo fueron extraordinarias como para que todas merezcan el sí. Pero en gran medida la propia acción del presidente, de su equipo de gobierno y de la falta de voceros la afectó, junto con la conspiración de la oposición, en donde muy poco tuvo que ver el correísmo, y sí una serie de gente con prejuicios, con rencores, con celos, con venganza, porque como ellos no son opción, quieren que nadie más lo sea. Como lo que tenemos es una buena opción, que eso es el gobierno, y nada más, nada menos tampoco, y lo que hay como alternativa es simplemente lo peor, entonces hasta que ellos no se repongan, no sean alguien, no tengan más del 1% o del 5% o el país los vea en la categoría que debe ser, lo que hay no vale. Ya fueron verdaderos depredadores de la opción del sí. Y otros, en cambio, con nada de egoísmo y mucho de patriotismo, discretos impulsores de la opción del sí. Como he insistido a lo largo del programa, esta derrota de hoy, que eso es, debe ser alerta y debe ser lección para convertirse en victoria a largo plazo. Porque la meta a la que apunta Daniel Noboa, las propuestas que está haciendo sobre todo en seguridad y su visión de cambio con una constituyente en donde no va a poner a sus incondicionales, sino simplemente a sus afines para una constitución mejor como la que sufrimos ahora,
merecen amplio respaldo. Y una de las formas de hacerlo es hablar así, franco, duro, claro, de frente, con la verdad. 0 adulos, 0 aplausos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Comprando mis productos favoritos de las marcas participantes, puedo canjear premios inmediatos. Además, puedo revisar mi monto acumulado en happytime.pharmacies.com.es. ¡Wow! Porque con las mejores promociones, ahí está Pharmacies. Ahí está Pharmacies. Con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, comedor corporativo y zona comercial, Arcus impulsa la productividad y el bienestar de tu equipo Arcus. Una inversión sólida en el lugar correcto, en el momento perfecto. Sé parte del futuro empresarial de Guayaquil.